Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en esta nueva edición desde Al Banquillo. Evaluaremos hoy un tema interesante, importante, que ocupa espacios principales de la agenda mediática nacional y que son replicados también a nivel internacional. Así que gracias por compartir con nosotros este espacio a través del sistema informativo TSI. Justicia, seguridad. Los dos de los graves problemas que enfrenta el país, particularmente a nivel estructural. Este es el tema que evaluaremos hoy. Pretendemos hacer un análisis de la gestión del Ministerio Público, los retos y las expectativas que se nos viene con el nombramiento de un nuevo Ministerio Público, a pesar de que en la carrera por la postulación no participaron la cantidad de abogados que se esperaba. Al final fueron 26, de los que quedan 25 en carrera, pero no se dio la participación que el país esperaba, particularmente por la credibilidad de estos procesos. Para evaluar este tema conmigo, y por supuesto que hablaremos un poco de seguridad porque es una voz autorizada y creíble en la temática, se encuentra conmigo el abogado y exfiscal titular del Ministerio Público, Víctor Ramón Cáceres Santos, a quien doy la bienvenida. Abogado, agradezco que haya aceptado la invitación a participar con nosotros, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Quisiera iniciar consultándole, ¿cómo evalúa esta gestión que está por terminar, que está por concluir, del fiscal Oscar Fernando Chinchilla y el fiscal adjunto Daniel Cibrián, de cara a que ya tenemos un proceso encima y del que se espera saquemos buenas conclusiones? ¿Cómo cierra la actual gestión del Ministerio Público? Yo consideraría que la actual gestión dentro del Ministerio Público, tanto del fiscal general como del fiscal general adjunto, ha dejado mucho que desear y también ha quedado una deuda con la sociedad, puesto que es notorio que el nivel del Ministerio Público en la actualidad ha bajado en relación a otras gestiones anteriores. Cuando usted me habla de que quede en deuda, ¿está refiriéndose exclusivamente a la asignación o a la ejecutoria de las funciones que competen a las autoridades, en este caso fiscal y fiscal adjunto, o a los resultados obtenidos en la práctica de la gestión del Ministerio Público en materia de documentación y proceso? Yo diría que en ambos casos. Un simple ejemplo de eso sería básicamente el hecho de cuando se existió la crisis fiscal, la huelga legítima de los fiscales, en ningún momento se escuchó una participación por parte del fiscal general. Entonces, nos encontramos prácticamente ante una fiscalía que ha tenido años y años de estar acéfala. No ha tenido un director que sepa gestionar lo que es el órgano persecutor del Estado. Yo quisiera preguntarle si esa actitud, a propósito de lo que usted me comenta, si esa actitud pasiva en los últimos años del fiscal y del fiscal adjunto en el liderazgo de la institución se debió a que públicamente se conoció que perdieron la confianza del gobierno que recién entraba y que hoy ya tiene poco más de año y meses. ¿Se deberá esa pasividad, esa caída en el sentir que ya no tiene el respaldo o que no tenía el respaldo ni la credibilidad de las nuevas autoridades gubernamentales? En parte, pero no todo reside en ese aspecto, porque debemos de entender que el gobierno anterior era latente que el Ministerio Público no estaba cumpliendo con la función y el mandato constitucional para el que fue creado y que contempla la normativa legal hondureña. Estadísticamente, ¿cómo ve el rendimiento del Ministerio Público en esta gestión comparada con la primera? Estadísticamente, yo diría que los números en cuanto a resultados tangibles del Ministerio Público, es decir, la consecución de sentencias condenatorias en los casos que se presentan en los tribunales, ha venido bajando poco a poco, de tal forma que nos encontramos, a mi criterio y desde la experiencia que tuvimos como fiscal del Ministerio Público, nos encontramos en el nivel más bajo, pienso yo, en muchos años, en cuanto a resultados positivos por parte del Ministerio Público. Poco productivo, en pocas palabras. Poco productivo, muy poco productivo. ¿Y se deberá esta baja producción a los nombramientos de nuevos fiscales o que tal vez ya no hay mucho fiscal de carrera? ¿En qué residirá
esa baja productividad del Ministerio Público en esta gestión? Bueno, hay varios factores. El primero de ellos, y que ha venido arrastrando por mucho tiempo la institucionalidad, es la casi nula investigación que existe por parte de la Policía de Investigación, tanto del Ministerio Público, que es la ATI, que es la Agencia Técnica de Investigación Criminal, como la Dirección Policial de Investigación. Entonces, si una investigación se encuentra débil, el fiscal al momento de presentar una acusación va a tener una acusación débil con un probable resultado que finalmente se obtendrá una sentencia absolutoria. Yo le leí hace poco una entrevista, bueno, de hecho usted me la compartió, una entrevista que brindó a Tu Nota, a propósito de este tema, y este de la investigación era uno de 3 factores que usted identificaba habían minimizado la gestión del Ministerio Público. El primero de ellos era, en efecto, la poca o nula investigación. Es correcto. Ese es uno de los factores fundamentales por los que pasa la acusación por parte del Ministerio Público. Si llega un expediente mal investigado o muy débil en cuanto a la investigación, el Ministerio Público no va a tener las herramientas suficientes para poder ganar los casos en los tribunales. ¿Y cómo se fortalece el proceso investigativo del Ministerio Público? El proceso investigativo se fortalece desde aportar mayor cantidad de recursos y agentes y mayor capacitación tanto a la gente de la ATIC como a la gente de la DPI. Es decir, hay que fortalecer básicamente también lo que es el espíritu de cuerpo policial de investigación para que pueda dar resultados. Porque en los últimos tiempos nos hemos encontrado con casos que son sumamente débiles y uno en los tribunales puede apreciar que los casos están muy poco investigados o mal investigados. ¿Poca asignación de recursos es la responsabilidad máxima? ¿Tendrá que ver con la imposibilidad entonces de investigar, el no tener asignación de recursos suficientes para convertir una investigación en verdaderamente contundente? En parte sí, porque el problema es que un agente puede que llegue a tener 200 o 300 casos asignados y así es materialmente imposible que un agente pueda dar resultado. De acuerdo. Un 300 es imposible. De acuerdo, ese punto que usted me comenta es fundamental. Hay en efecto agentes de investigación que deberán priorizar a qué caso le dan un poco más de atención. Sí, es correcto. La vez pasada estuve haciendo unas diligencias en la Policía de Investigación, en la sección de investigación de delitos financieros. Y puede creer usted que la investigación de delitos financieros, delitos contra la propiedad, no tiene vehículo. Es decir, que los agentes se mueven cuando pueden, cuando consiguen jalón, y si no, no se mueve la investigación. Entonces, eso es inaudito. No puede existir agencias de investigación que no tengan recursos. Un recurso tan mínimo como un vehículo para poderse desplazar a realizar las investigaciones. Y que son agentes que están expuestos al riesgo, ¿verdad? Si no tienen la logística para moverse, están todavía más expuestos. Y por otro lado, tampoco podría exigírsele a la gente, ¿verdad? A la gente de investigación, a la gente policial, que ponga de sus recursos para poder realizar una investigación. Eso es imposible. Eso no puede darse en un lugar, en un país serio, en un Estado democrático de derecho. Eso es inaudito. ¿Y a qué se deberá esta negativa, esta displicencia en fortalecer el elemento investigativo del Ministerio Público? ¿De dónde surge? ¿Dónde está la génesis? ¿A dónde hay que ir a tocar las puertas o de repente a punzar para encontrar una avenida que lleve a fortalecer esa área? Bueno, este problema puede dividirse en dos aspectos. Mire, nuestros gobiernos se han dedicado a fortalecer la parte de la policía preventiva, que es una parte del ejercicio policial, pero se ha descuidado lo que es la investigación criminal. Entonces, usted puede tener una Policía Nacional muy fortalecida, pero si no tiene una policía de investigación, ese es el embudo por el que no pueden pasar los casos. Entonces, se destina mayor cantidad de dinero a lo que es la policía preventiva, la policía uniformada, y la policía de investigación se deja más o menos de lado, digamos. Okay. Voy a ir a la pausa, abogado, pero cuando regresemos quiero hablar de esos otros 2 elementos de los que usted hablaba con relación a las complicaciones del Ministerio Público. Uno de ellos,
los que usted denomina falsos positivos. Ya me va a contar sobre ese particular al volver de la pausa, aquí en Al Banquillo. Se pasa como que es traficante con 2 bolsitas que quizás son para consumo personal inmediato, que ya lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, que es un hecho atípico, es decir, que no es sancionado, que no se puede castigar. Sin embargo, en las estadísticas se presenta como que se detuvieron a 5, 6, 7, 10, 20 traficantes. Ya estamos de regreso al Banquillo por Telesistema Informativo TSI. Gracias a usted por continuar con nuestra sintonía. Hoy nuestro invitado es el exfiscal titular y abogado Víctor Cáceres Santos. En el bloque anterior hablábamos del primero de 3 elementos que el abogado Cáceres ha identificado que merman esa capacidad de gestión del Ministerio Público. El segundo me llamó la atención y quisiera que lo explicara con algunos detalles interesantes para que nuestro público pueda entenderlo. Los falsos positivos, ¿a qué se refiere con los falsos positivos dentro del Ministerio Público? Mire, los falsos positivos se dan básicamente más que en el Ministerio Público dentro de la policía, y eso no es un fenómeno que es exclusivo de Honduras, se da en otros lugares. ¿Cuáles son los falsos positivos? Los falsos positivos son los casos que son creados para generar impacto o resultados estadísticos que puedan ser mostrados ante la sociedad para decir, estamos trabajando. ¿Qué es lo que ocurre? Se construye un caso, se inventa un caso, eso es un falso positivo, se inventa un caso, se presenta un supuesto o presunto culpable y con eso se le pretende acallar a la sociedad esa sed de justicia, ¿verdad?, que es latente en la actualidad. Permítame ponerlo entonces en el contexto de los medios de comunicación y de la parte audiovisual. Usted detiene a X persona y al no haber evidencia, usted coloca la evidencia y monta el caso prácticamente. Esos son casos que se han visto. Los colegas que se dedican al ejercicio privado, inclusive los defensores públicos en materia penal, pueden dar fe de que ocurren, no digo que sean la mayoría, pero ocurren casos en los que se presentan falsos positivos, que son casos creados para poder llenar estadísticas. Mire, hay un aspecto que no sé si ha sido investigado realmente, pero dentro de lo que fue la Fuerza Nacional Antiextorsión se dio una serie de falsos positivos, ¿verdad?, que quedaron evidenciados, y en la actualidad, hasta donde tengo entendido, hay un gran número de exagentes de la FNA que tuvieron que salir del país, se fueron del país, debido a la reestructuración que se produjo al de pasar de la FNA a pasar a Dipanco. Entonces tuvieron que irse debido a las repercusiones que podía tener el hecho de haber generado falsos positivos. Casos como narcotráfico, casos como corrupción, ¿entrarían en este calificativo? Mire, básicamente los casos de corrupción, porque son de más amplia investigación, llevan más tiempo. Generalmente los falsos positivos se presentan en casos de lo que llaman microtráfico, que es cuando se detienen a un par de muchachos, generalmente personas jóvenes, y generalmente se les encuentra supuestamente 1 o 2 bolsitas de marihuana generalmente, y se dan los casos en los que se les han implantado. Entonces ya esa persona se pasa como que es traficante con 2 bolsitas que quizás son para consumo personal inmediato, que ya lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, que es un hecho atípico, es decir, que no es sancionado, que no se puede castigar. Sin embargo, en las estadísticas se presenta como que se detuvieron a 5, 6, 7, 10, 20 traficantes, cuando en realidad son consumidores de marihuana posiblemente. Pero al momento de presentarlos a los tribunales no hay sustentación para poder castigar un supuesto delito. El problema es que ese tipo de casos, que son presuntos microtráficos, se presentan a través de un procedimiento especial que se llama procedimiento expedito. Entonces, ese procedimiento, que dura en promedio entre 30 a 45 días más o menos, implica que la persona, ¿verdad?, va a pasar o estar de 30 a 45 días privado de su libertad y luego va a obtener la libertad probablemente. Pero ese es un perjuicio que se le causa a una persona, porque imagínense a alguien, ¿verdad?, puede perder su trabajo, su imagen queda dañada, cuando se trata de casos en los que probablemente o son falsos positivos o son microcantidades que quizás son para consumo personal inmediato. A mí
otro tipo de solución. A mí me llamó la atención cuando leí ese dato que usted planteaba, porque en algún momento uno lo visualiza, uno cree y sabe que puede pasar, pero no que pudiera tener tanta incidencia, particularmente para el tema de estadísticas, como usted lo plantea. El asunto es que si se capturan 5, 6, 7 muchachos y se les presenta como que son traficantes de droga, entonces para la estadística y para la sociedad, en apariencia se está combatiendo el delito, cuando en realidad solo es una, un escaparate que se hace y en realidad no se está combatiendo la realidad del problema o los casos que son macros. Entonces, yo no digo que no se deban de perseguir el microtráfico, pero me parece que muchos de los casos que son presentados como microtráfico en realidad son de personas que son consumidores de algún tipo de droga, sin querer justificar que la persona consuma droga, pero sería como castigar, por ejemplo, a la persona que consume bebidas alcohólicas. Sí. En realidad lo que tiene es un problema, pero no es un delincuente. Uh-huh. Claro, interesante el aporte. Y el tercer elemento, ya me habló de investigación, hablamos y ampliamos de estos falsos positivos. Y el tercer elemento que usted, que usted planteaba en la entrevista, creo que lo parafraseo, porque lo parafraseo para efecto de plantear al público, es que decía que hay mucho fiscal joven, o en pocas palabras, que no hay mucho fiscal de carrera. ¿Esto también incide? Fíjese que el problema no es ese. El problema, y tal como lo manifesté en las notas, a que he hecho referencia, es que se está dando, sobre todo en las regionales, que hay mucho fiscal joven que está siendo nombrado en coordinaciones por encima de fiscales que tienen 10, 15 o 20 años. Entonces, usted no puede poner, por ejemplo, el Ministerio Público es un órgano jerarquizado, ¿verdad? Hay fiscales titulares 5, 4, 3, 2, hasta abajo hasta el fiscal titular auxiliar. Usted no puede poner un fiscal auxiliar que tenga 2 o 3 años a coordinar a 3 o 4 fiscales que tengan 15 o 20 años, porque sería poner a un sargento a que le dé orden a un coronel, y eso no puede ser. Eso desmoraliza al Ministerio Público y está provocando una crisis al interior de la institución. ¿Y por qué se dan estos casos? Fíjense que esa es parte del problema de la actual administración. Esa es una cuestión que si usted va a investigar a la raíz y consulta con fiscales, se lo van a confirmar. En los lugares, en los diferentes lugares a los que yo voy por cuestiones de trabajo, gente que conozco, me manifiestan lo mismo. Entonces, hay una incomodidad, una inconformidad dentro del Ministerio Público, ¿verdad? Porque fiscales de carrera con 15 años están siendo, están supeditados a fiscales que tienen menos experiencia. En algún momento van a tener experiencia para poder coordinar, pero claro, primero, como dice la gente, hay que hacer fila, pues, para poder llegar a un puesto de eso. No, de acuerdo, hay que hacer fila. Y la pregunta es, ¿esto acaso no es reparable? ¿Y por qué al interior de, las asociaciones de fiscales no se hacen los procedimientos correspondientes para poner los casos en evidencia? ¿O es que hay algunos que no querrán ir a ciertas regionales? No, yo no creo que sea problema de la asociación de fiscales. El problema es de las autoridades como tales, porque al final son las autoridades las que deciden las políticas de la institución. Entonces, es difícil querer combatir la política institucional si no se tiene el poder para hacerlo. Entonces, la asociación de fiscales es una asociación de fiscales, pero como tal no tiene mayor poder de decisión dentro de la estructura del Ministerio Público. Sí, y a veces el hecho de otorgarle responsabilidades a alguien que apenas va surgiendo pasa factura también a nivel de representatividad y a nivel de coordinaciones. El asunto es que, por ejemplo, usted es un periodista connotado que tiene muchos años de trayectoria. Entonces, si usted va a tener bajo su cargo a periodistas más jóvenes, ellos van a sentir la confianza de poderle preguntar a usted, porque usted se ha ganado a través de la experiencia que ellos le puedan consultar y darles una respuesta. Pero usted no puede poner a un periodista que tiene un año para que lo esté por encima de usted, porque usted no va a sentir la confianza de poder consultarle a él sobre alguna cuestión, no le va a poder responder porque la experiencia no se la ha ganado. Y ese es el problema, uno de los problemas fundamentales del Ministerio Público en la actualidad. De acuerdo. ¿Cree usted que se fue perdiendo, ya vamos a ir para que usted me acompañe en un recorrido histórico desde la creación del Ministerio Público para acá? Porque cuando la creación del Ministerio Público se pensó en ese órgano
que iba a ser beligerante, que iba a liderar procesos de defensa del Estado, que iba a fomentar transparencia, actuaciones no politizadas, aunque fuesen nombradas por políticos, pero en el camino algo pasó y esa línea se rompió y el Ministerio Público más bien se convirtió, más que en ese órgano que se esperaba, en un ente politizado en donde pequeñas cosas fueron erosionando la confianza ciudadana al grado de que hoy, y usted lo sabe muy bien, es de las instituciones que menos credibilidad tiene por parte de la población. Sí, esa es una de las cuestiones que ha ido generando la desconfianza de la población, no obstante que existen muy buenos fiscales, muy preparados, con muchas buenas intenciones. El problema es que si no tienen poder de decidir, es difícil que puedan tener incidencia en cuanto a los resultados positivos que pueda dar el Ministerio Público. Pero entre el Ministerio Público hay mucho personal muy valioso, con mucha experiencia, muy capacitado, honestos, trabajadores. Sin embargo, no tienen poder de decisión por los extremos que yo le he venido ya refiriendo, ¿verdad? Que tienen coordinaciones de gente que son muy jóvenes o inclusive puede ser que hay gente que no tenga la suficiente capacidad para poder coordinar los diferentes departamentos del Ministerio Público o secciones. Quiero que miremos esta primera gráfica, abogado. Voy a ir pasando algunas y si usted tiene algún aporte, me gustaría de su parte, en cuanto al tema de gestión. El 1 de marzo de 1994 se nombra al abogado Ángel Edmundo Orellana Mercado como el primer fiscal general y como fiscal adjunto se nombra al abogado Florentino Álvarez Alvarado, ya fallecido el abogado Florentino Álvarez, creado el Ministerio Público mediante decreto número 228-93, el 20 de diciembre de 1993. Inicia labores el 1 de junio de 1994 oficialmente, pero su primer fiscal, el exministro de Transparencia, porque ya oficialmente renunció, abogado Ángel Edmundo Orellana, fue quien inicia con esta etapa de los fiscales en Honduras. Era acorde a lo que se esperaba la gestión del abogado Orellana. Algunos todavía incluso lo añoran como sus ejecutorias como fiscal. Totalmente. Desde mi punto de vista, y creo que muchos de mis excompañeros de la carrera fiscal comparten la opinión de que ha sido el mejor fiscal general que ha tenido Honduras. Le dio forma al Ministerio Público, fue el primer fiscal general, un hombre probo, un hombre honesto, y que el Ministerio Público en ese tiempo hacía sentir su presencia dentro de la sociedad como parte ejecutora de la acción penal del Estado. Para mí, desde mi punto de vista, es el mejor fiscal general que hemos tenido. Y su gestión no estuvo marcada por escándalos ni tampoco por conflictos internos, ¿verdad? No, para nada, para nada. Sí. Una gestión loable. Después del abogado Edmundo Orellana llega el abogado Roy Edmundo Medina como fiscal general y vamos a ubicarlo en pantalla porque el abogado Roy Medina llega como el primero de una lista de propuestos. Se convierte en el primer fiscal general que derivó de un proceso en el que se propusieron algunos candidatos. Su fiscal adjunto fue el abogado Juan Arnaldo Hernández. El fiscal Roy Medina, recuerdo yo, muy incisivo en casos, en aquellos primeros escándalos de corrupción política que aparecieron en el país, abogado. Sí, sin embargo, la gestión de él, digamos que en parte dejó mucho que desear. Yo diría que inclusive el fiscal general idóneo para ese momento debe haber sido quien fue el fiscal adjunto, Juan Arnaldo Hernández, que era parte de la institución. El abogado Roy Edmundo Medina venía, si no estoy equivocado, de ser juez de letras de lo penal, sí, pero a mi criterio fue mejor la actuación del fiscal adjunto que la del fiscal general en ese momento. Sí, el abogado Medina venía de ser juez de lo criminal. Y el abogado Juan Arnaldo Hernández venía ya en el Ministerio Público, ya era parte del Ministerio Público. Es correcto. Ya era parte del Ministerio Público, sí. El siguiente fiscal, bueno, aquí es donde empieza un punto de quiebre en la historia del Ministerio Público. Veamos la siguiente lámina. Antes eran nominados por los partidos políticos, los elegía el Congreso, pero los partidos políticos los nominaban, a pesar de que pasaran por una lista de candidatos propuestos. Llega
quizá la gestión más efímera del Ministerio Público. Entre el 1 de marzo del 2004 y el 28 de junio del 2005, el fiscal general era el ya fallecido abogado Ramón Ovidio Navarro, y el abogado Yuri Fernando Melara fue nombrado como fiscal adjunto. Pero esta gestión, abogado Cáceres, fue marcada por varios problemas, incluso con enfrentamientos con algunos sectores de la Fiscalía, porque la administración del abogado Ovidio Navarro desistió de continuar con casos que se seguían al expresidente Rafael Leonardo Callejas y a otros 14 exfuncionarios públicos. Y esto vino a generar un punto de quiebre ahí en el Ministerio Público. Bueno, fue una gestión que no duró ni un año, poco menos, quizás de 11 meses. Usted ha dicho la palabra correcta, fue un punto de quiebre. De hecho, fue cuando la Asociación de Fiscales comenzó a tener beligerancia. Yo recuerdo que en ese tiempo nosotros estuvimos en marchas de protestas para que se reactivaran casos, para que se impugnaran o se presentaran apelaciones en casos que ahí están referidos de corrupción. Y fue una gestión que realmente también dio pie, pienso yo, a la debacle del Ministerio Público. Sí. Por ahí comenzó, digamos, la debacle del Ministerio Público. Y en efecto, aparecen ahí en la Asociación de Fiscales algunos fiscales beligerantes que lideraron procesos bastante fuertes, porque ahí estaba don Víctor Fernández, Harry Dixon. Víctor Fernández, es correcto. Estaba la abogada Soraya Morales. Soraya Morales. ¿Quién más? El actual fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos. Luis Javier Santos también. Estaba también en ese proceso. Pues al abogado Navarro y al abogado Yuri Melara, que tienen que renunciar, lo suceden en sus cargos dos representantes siempre de los dos partidos tradicionales en ese momento, que eran el abogado Leonidas Rosa Bautista y el fiscal adjunto fue el abogado Omar Serna. Ahí está la lámina para que la ubiquemos. Pero en ese momento, casi al final de la gestión del abogado Rosa Bautista y del abogado Serna, es cuando se genera, si no estoy equivocado y me corrige o me confirma, la famosa huelga de los fiscales del 2008. ¿Se acuerda que montaron hasta la huelga de hambre en los bajos del Congreso Nacional, que pedían también la renuncia de ambos? Es correcto, que son los fiscales que usted mencionó, Luis Javier Santos, Víctor Fernández, el compañero Elmer Santos, la abogada Soraya Morales, todos ellos estuvieron en esa huelga porque se dio la crisis del Ministerio Público se pretendió resolver, pero se continuó porque se denotaba una marcada politización dentro de las estructuras superiores del Ministerio Público. Sí, y ese problema de la politización no se lo pudieron quitar. Voy a ir a la pausa, abogado, y seguimos analizando estos casos históricos que es importante que la población lo conozca para no cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado y poder darle rumbo a la gestión del Ministerio Público. Regresamos con el abogado Víctor Cáceres aquí en Al Banquillo. La Corte Suprema de Justicia está formada por abogados, por personas idóneas, que se supone que actúan buscando el beneficio del país. Entonces, yo no creo que tenga tanta incidencia el hecho de que se modificase, el hecho de que la Corte Suprema pueda tener dos representantes para poder elegir al fiscal general o al fiscal adjunto. Ya estamos de regreso al banquillo, dialogamos con el abogado y exfiscal del Ministerio Público, el abogado Víctor Cáceres. Hemos estado analizando un poquito algunos elementos históricos. Yo recuerdo que estaba en cobertura en ese momento en la huelga de este grupo de fiscales que ya hemos mencionado. El principal problema era el problema político, porque decían este grupo de fiscales que Rosa Bautista y el abogado Serna no estaban cumpliendo con la función asignada y que mantenían la politización que inició con el abogado Navarro y que acompañó también en la Fiscalía Adjunta el abogado Melara. Pero también estaba el caso de las rotaciones y despidos de fiscales de experiencia, como el caso que hemos estado analizando hace algunos instantes. Sí, el problema que se dio en ese tiempo fue que a manera de represalias se comenzó a mover a fiscales a diferentes fiscalías, fiscales que ya tenían su residencia, por ejemplo, en Tegucigalpa, y los mandaban hacia La Ceiba, fiscales que estaban en
Choluteca, por ejemplo, mandaba a Santa Rosa. Entonces, eso fue un problema. La rotación de los fiscales está dentro de la ley del Ministerio Público. Sin embargo, esas rotaciones en ese tiempo se hicieron con el ánimo de una represalia. Eso fue básicamente, así lo entendimos nosotros los fiscales que estábamos en ese tiempo, que se hacían como represalia por las posturas que se habían tomado en relación a las actuaciones de las autoridades superiores. Al final ese conflicto se solventó a medias por la mediación política, ¿verdad? Por la intermediación política. Recuerdo ver llegar al abogado Flores Lance en aquel tiempo, verlo llegar con un documento para socializar una solución ahí. Sí, es correcto. Al final se le buscó una solución política para medio tapar los baches que se habían producido durante esa gestión. Así es. Pero ese punto de quiebre no cambió. Sigamos y vamos a seguir observando las láminas que hemos preparado con el equipo de producción aquí en Albanquillo, porque saliendo los abogados Rosa Bautista y Serna García, se nombra al fiscal Luis Alberto Rubí, de filiación liberal. Cambió ahí la dinámica, se nombró el abogado Luis Alberto Rubí, reconocido militante del Partido Liberal, y como fiscal adjunto al abogado Roy David Urtecho. El problema aquí es que parecía que la gestión de Rubí no era del agrado de los diputados liberales y de alguna gente de su partido, y le pusieron una comisión interventora que lo investigó a él y que calificó su administración como inadecuada, y le aconsejaron al Congreso Nacional su despido. Es ahí donde el abogado Rubí presenta su renuncia irrevocable, alegando que se había agotado el límite de su paciencia con el Congreso y que mejor renunciaba por cuestiones de calidad y con él, de dignidad, perdón. Y con él se va también el abogado Roy Urtecho, casi un año antes, o poco menos de un año antes de concluir su gestión. Sí, es correcto. Ahí se continuó la crisis del Ministerio Público porque básicamente se les puso una comisión interventora, no sé si usted lo recuerda. Sí. Que básicamente les quitó poderes. Eran figuras prácticamente meramente nominales. Y entonces al final, entiendo yo que por cuestiones de dignidad y por presiones políticas terminaron renunciando y no pudieron concluir con el mandato para el que habían sido elegidos o electos. Sí, y que antes de ese momento de la renuncia ya la relación era bastante caliente, bastante tensa. Sí, bastante. Sí, recuerdo que, no sé, una abogada de apellido Alvarado, se me escapa el nombre, estaba presidiendo esa junta interventora, esa comisión interventora en el Ministerio Público, que se vio como compleja porque era un poder del Estado interviniendo a otro. Es correcto. Y a un ente judicial, ¿verdad? Un ente judicial. En realidad el Ministerio Público es un ente administrativo. Sí. Lo que pasa es que es una figura sui generis, ¿verdad? Porque tiene su propia estructura y es totalmente independiente del resto de poderes, de los 3 poderes restantes del Estado, es completamente independiente, pero sí se hizo una intervención clara y manifiesta y obviamente pues prácticamente se les obligó a renunciar. Sí, y hubo un irrespeto ahí a la figura. Después se da una situación bien compleja en el país. Viene la destitución de magistrados de la Sala Constitucional. Uno de los miembros que se mantiene como magistrado de la Sala Constitucional fue el abogado Fernando Chinchilla, quien renuncia a la Corte Suprema de Justicia para asumir como fiscal general. Y en su lugar asume el abogado Rigoberto Cuéllar, que venía propuesto por organizaciones de la sociedad civil, me recuerdo bien. Y en el caso del abogado Chinchilla, él venía de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Él debió concluir sus funciones en el 2014, pero nunca se sometió a votación su reelección. Nunca se sometió a votación el nombramiento, sino que simplemente se definió por la reelección. Es correcto, así es. Y ese es. También, ahí fue también parte de la politización del Ministerio Público cuando llegó el abogado Fernando Chinchilla, que se mantiene actualmente como fiscal general. Ya prácticamente está terminando su gestión y yo ya me he referido en cuanto a la apreciación, no solo mía, creo que de la sociedad en general. Sí. Y en cuanto a Rigoberto Cuéllar había sido fiscal de carrera. Había sido fiscal de carrera. Entonces, yo para ese tiempo ya estaba fuera de la institución, pero y los compañeros fiscales tenían muchas expectativas en cuanto a cómo podía potenciar al Ministerio Público o repotenciarlo. Sin embargo, creo que por factores
aspectos políticos. No se le permitió actuar de tal manera que la actuación de Rigoberto Cuellar prácticamente fue nula al final. Sí, al final se tenía muchas expectativas de que él pudiera ser como el complemento que se requería, ¿verdad? En el caso de fiscal adjunto, pero pasó desapercibido, incluso no tenía mayor visibilización. Totalmente, sí, totalmente. Sí, y luego para cerrar esta etapa de antecedentes, el abogado Oscar Fernando Chinchilla es reelecto por el Congreso Nacional, aunque no estaba en el listado de los candidatos idóneos, que al final llegó al Congreso, pero que no se tomó en cuenta, y se ubicó en su lugar como fiscal adjunto al abogado Daniel Cibrián. Aquí hay algo que me gustaría consultarle, porque dicen que con esta reelección, yo vi particularmente, porque di cobertura a ese proceso, vi particularmente mucha incidencia de organizaciones de sociedad civil ya en este proceso, como ya se había visto también en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Mucha incidencia de organizaciones de la sociedad civil y mucha dependencia también a nivel internacional en el nombramiento nuevamente de Chinchilla como fiscal. Sí, creo que se había generado expectativas en cuanto a que se podía mejorar la función por parte del Ministerio Público. Lo que llama la atención es lo que usted ha referido, ¿verdad? Que en el caso de Oscar Fernando Chinchilla ni siquiera se había presentado para la reelección y al final termina siendo reelecto. Creo que desde el momento en que se le elige de esa manera hay un vicio de la elección como tal y obviamente pues estas cosas se han venido a reflejar en todos estos años, 5 años, del mandato que ha tenido, la gestión que ha tenido dentro del Ministerio Público, de tal forma que, a mi criterio, me parece que él se encuentra prácticamente deslegitimado. Sí. Ahora vendrá el proceso ya para nombramiento de las nuevas autoridades y ya en breve vamos a ver la lista para que usted me dé su opinión. ¿Cómo ve este proceso de la Junta Proponente? ¿Cree que se formó esa Junta Proponente en el tiempo adecuado? ¿Debió formarse antes? ¿Detuvo esto el hecho de que estábamos en plena elección de la nueva Corte Suprema de Justicia? Bueno, en realidad en cuanto al tiempo yo no considero que sea un factor tan determinante, porque al final es la elección, ¿verdad? Que se escoja la persona o las personas que sean las más idóneas, pero también no podemos dejar de reconocer que obviamente como nos encontramos en ese proceso de la elección de la nueva Corte Suprema, que al final se terminó extendiendo, pues todo esto también tiene implicaciones de alguna u otra manera. Al final, lo ideal, lo idóneo sería que se escogieran las mejores personas que pudieran darle un nuevo aire, un aire fresco al Ministerio Público para que cumpla con la función constitucional de ejercer la acción penal en nombre de la sociedad hondureña. Yo quiero hacerle una pregunta muy de este proceso y muy de la estructura de la Junta Proponente. Hace algunos años se habló de cambiar esa estructura de la Junta Proponente, de sacar a la Corte del proceso, que la Corte no pudiera ser ni juez ni parte. La Corte Suprema aporta 2 de los miembros de la Junta Proponente, la presidenta y un magistrado. ¿Es adecuado reformar la estructura de la Junta Proponente de manera que la Corte Suprema no lidere el proceso, como dicen algunos sectores? Bien, yo pienso que eso habría que analizarlo en todo caso. Recuerde que también la Corte Suprema de Justicia está formada por abogados, por personas idóneas, que se supone que actúan buscando el beneficio del país. Entonces, yo no creo que tenga tanta incidencia el hecho de que se modificase, el hecho de que la Corte Suprema pueda tener 2 representantes para poder elegir al fiscal general o fiscal adjunto. Recuerde que al final la decisión es, en todo caso, del Congreso Nacional. Esos son los que tienen la última decisión. Sí, al final es del Congreso y todo pasa por ahí. Y a propósito de eso, le voy a presentar la lista porque usted me dijo previamente que a pesar de que no eran muchos los que habían postulado, esperábamos de repente más por la necesidad de fortalecer, de cambiarle la imagen al Ministerio Público, pero al final fueron 26, siguen nada más 25 porque la Secretaría de Trabajo desistió, pero esta es la lista oficial que remitió la Junta Proponente a los medios de comunicación. Los profesionales
Del Derecho, Jenny Gabriela Almendares, Oscar Arnaldo Alvarado García, Alejandro Alvarenga Padilla, que fue miembro del Colegio de Abogados de Honduras, Alejandro Alvarenga, ¿verdad? Es correcto. La exdiputada Sobeida Andino, el abogado Mar Bonilla Jiménez. Si conoce usted alguno de ellos, me lo va diciendo. El abogado Marcio Cabañas Cadillo. La primera, ¿Sí? Jenny Almendares, es hija del doctor Almendares, es fiscal de carrera. Bueno, era fiscal de carrera, ya se retiró de la institución. ¿Del doctor Almendares Bonilla? Hija del doctor Almendares Bonilla, es una persona muy preparada. El abogado Omar Bonilla Jiménez es una persona muy preparada, es magistrado de la Corte de Apelaciones de Comayagua. Marcio Cabañas Cadillo es fiscal de carrera. Fiscal de carrera. Carlos Roberto Cálix Hernández Él era magistrado, ¿verdad? Era magistrado de Santa Rosa, de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, luego estuvo en la Corte Suprema, la administración anterior, y actualmente está de asesor en el Ministerio Público. Félix Antonio Coca, él es compañero de promoción mía, es un buen elemento. Yuri Fernando Melara, que ya estuvo, entiendo que es la misma persona que ya estuvo fiscal adjunto. Él estuvo como fiscal adjunto, el abogado Yuri Melara, sí. ¿Olga Janet Flores? No conozco quién es. Ibis Antonio Discoa, que sí fue ya magistrado. Magistrado. Ibis Discoa, sí. Y la siguiente página está el abogado Mario Alexis Morazán. Mario Alexis Morazán fue compañero mío cuando empezábamos allá en la Fiscalía en el 2002. Sí. En la entrada a Copán, es una persona muy capaz, muy capacitada. Creo que tiene un doctorado, Mario Alexis. La siguiente que conozco es a Rita Ondina. Sí, fue juez, ella fue juez, ¿verdad? Fue juez, ¿te acuerdas? Que fue muy famosa. Y era de esas jueces yuca, ¿va? Era de las jueces, muy buena juez. Sí, era buena juez. Luego tenemos a Luis Javier Santos, que actual fiscal de Luferco. De Luferco. Conozco a Kevin Alessandro Solórzano Hernández, él fue compañero mío en la maestría, es un muy buen agente, una persona muy proba. El abogado Raúl Hernán Silva Castellanos. No lo conozco. No, ¿verdad? Juan Rafael Soto Aguilar, que también es un fiscal de carrera, tiene muchos años dentro de la institución. Reina Teresa, el abogado Mario Urquía, que presidió la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. Sí, el resto no los conozco. Os he escuchado, pero no los conozco así particularmente o personalmente. Ya le cayeron los nacionalistas al abogado Mario Urquía, dicen que no lo van a dejar pasar. Ya se generó una polémica que no van a dejar pasar dos, dicen ellos. Pero al final se trata de buscar las mejores personas, abogado. Y usted me ha dicho ahí que hay, y usted, a mi parecer, y por eso le pedí esta entrevista, porque es una voz creíble, es una voz autorizada y me parece que es una voz que puede ilustrar sobre el tema. Me ha dicho que hay gente muy buena en ese listado. Hay gente muy buena y aparte de buena, hay gente muy proba, muy honesta, que es lo que necesitamos nosotros en las instituciones, gente con capacidad, pero aparte de eso se necesita gente que sea muy honesta, ¿verdad? Aparte de capaz, que tenga honestidad, que tenga ganas de querer cambiar la situación, de querer mejorar la situación del Ministerio Público. Y dentro de la lista he encontrado varias personas que conozco que creo yo que, no dudo de los demás, le puedo hablar de los que conozco, ¿verdad? Sí, obviamente. Claro, y por eso le pedí su opinión. Voy a la última pausa del programa, ya regresamos, estábamos en Al Banquillo con el abogado Víctor Cáceres. La política criminal tiene que estar enlazada con otra, la política educativa y la política económica, todo está interrelacionado. Entonces, debemos definir políticas a largo plazo. El problema es que nosotros no funciona en los primeros 6 meses y se intenta cambiar. Y luego se intenta cambiar. Entonces, hay un dicho que dicen los colombianos que quien no sabe hacia dónde va, cualquier bus le sirve o cualquier autobús le sirve. Puedes volver a ver este programa ingresando a televicentro.com en la sección TVC Play. Gracias por compartir con nosotros esta edición de Al Banquillo. Dialogamos con el abogado Víctor Cáceres Santos, exfiscal titular, y en una etapa de su carrera, como lo dije al inicio del programa, fue investigador jurídico de la Secretaría de Seguridad en la Dirección de Asuntos Internos, entiendo, abogado. Quisiera una opinión sobre este tema, partiendo del hecho de la situación bien difícil que está viviendo el país a nivel de violencia. Pareciera que no logramos encontrar como país, y no de ahora, sino de años, una estrategia de seguridad adecuada
para frenar la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico y esta ola de muertes violentas que se está generando en los últimos años? ¿Qué piensa? Pienso que el problema es que nosotros buscamos soluciones parciales. Mire, si nosotros queremos encontrar una verdadera estrategia para combatir la criminalidad en nuestro país, tenemos que dejar las decisiones en manos de los expertos, de los criminalistas, de los criminólogos, así como hacen en otros países. Solo bastaría replicar de alguna forma la metodología que tienen en Nicaragua. En Nicaragua es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Entonces habría que investigar qué es lo que está aplicando Nicaragua para tener tanta seguridad, porque el problema es que nosotros solo, le voy a poner un ejemplo, si usted está enfermo, tiene que atacar la enfermedad de raíz. Si usted solo toma una pastillita, se le va a quitar la tos en un momento, pero le va a regresar. Entonces el problema de la criminalidad es multifactorial, por lo tanto debe ser analizado desde diversas perspectivas y debe tomarse en consideración, ¿verdad?, la opinión de criminólogos, de penalistas, de criminalistas que tengan experiencia y conocimiento en la materia, porque si no vamos a seguir dando, como dicen, tumbos de ciego. Sí. Vamos a ir sin saber encontrar el camino. ¿Tenemos en el país esos profesionales? Sí, sí, claro. La policía de la Universidad ¿De la Policía tiene maestrías en criminología y criminalística, que hay personal que es sumamente capacitado y sin embargo no se le está tomando en consideración. La misma policía tiene personal que es sumamente capacitado dentro y fuera del país. Inclusive hay gente que ha estudiado en los carabineros, que es de las mejores, los carabineros de Chile, que si no es la mejor, es de las mejores policías de América Latina. Y sin embargo no se les pone o no se les coloca en posiciones en las que puedan tomar decisiones que puedan resultar efectivas para poder combatir el fenómeno de criminalidad que tenemos. O sea, no le podemos estar poniendo un parche, ¿verdad?, nuevo a una ropa vieja, porque se va a terminar rompiendo. Ese es el problema que tenemos nosotros, básicamente, en términos generales. Usted me habló al inicio de reacción, que el problema es que reaccionamos, utilizamos políticas reactivas. Había mucha expectativa cuando llegó al país el exministro ahora de Seguridad, el secretario de Seguridad, porque no solamente tenía la confianza del gobierno entrante, sino que generaba confianza entre la mayoría de la población. Y mire usted cómo termina el asunto, ¿verdad? Terminan sustituyéndolo y con una gestión que no fue lo que se esperaba. ¿Pasa por eso? Porque buscamos reaccionar y creemos que de repente una figura o el poner mano dura o el operativos temporales son la solución adecuada y más bien al final nos dejan más conflicto. El problema es que nosotros tenemos que definir una política criminal a largo plazo. La política criminal tiene que estar enlazada con otra, la política educativa y la política económica, todo está interrelacionado. Entonces, debemos definir políticas a largo plazo. El problema es que nosotros no funciona en los primeros 6 meses y se intenta cambiar, y luego se intenta cambiar. Entonces, hay un dicho que dicen los colombianos que quien no sabe hacia dónde va, cualquier bus le sirve o cualquier autobús le sirve. Así es. Y nosotros vamos a seguir dando tumbos nosotros mientras no se tomen decisiones a largo plazo, ¿verdad?, para ver resultados con personas que saben, con personas capacitadas, vamos a tener meros paliativos. No vamos a poder combatir la criminalidad, lamentablemente. Y eso nos perjudica a todos, a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, a la sociedad en general. Si usted pudiera clasificar en 2, 3, 4, yo no sé, los elementos básicos que se requieren para una verdadera estrategia de seguridad en el país, ¿cuáles se definiría? Es que la estrategia de seguridad, mire, para combatir la criminalidad hay 2 aspectos. Uno tiene que ser lo que es el preventivo y el segundo que sería el reactivo. Pero eso es cuando ya ocurre el problema. El preventivo es establecer las condiciones mínimas necesarias para poder disminuir los niveles de criminalidad. Usted no le puede pedir a un muchacho que estudie, ¿verdad?, que se procure una educación, si al lugar a donde él vive, no llega un autobús y él va a salir de repente a las 9 de la noche del colegio o de la universidad. ¿Cómo le va a pedir usted eso? Sí. No se puede. Entonces,
¿Cuáles serían los aspectos? Bueno, en primer lugar, pienso yo, uno de ellos podría ser establecer una política criminal. Segundo, poner a las personas que saben. Tercero, tener decisión política, voluntad política de querer realizar los cambios, ¿verdad? La cuarta, pues obviamente tendría que ver con concatenar las políticas de seguridad con el resto de políticas del Estado, que tienen que ser a largo plazo y no cambiarse cada 4 años cuando cambiamos un gobierno. De acuerdo. Y el reto está en el preventivo, entonces. Abogado, agradezco mucho su participación. Creo que hemos hecho un gran programa y hemos informado e ilustrado a la gente, que es al final el objetivo que buscamos. Así que yo le agradezco que haya aceptado la invitación y que pudiera darnos todos estos aportes que ayudan en este proceso de fortalecimiento en el tema de la justicia y también en el tema de seguridad. Muchas gracias a usted. Muy amable por invitarme. Gracias a usted por participar con nosotros en esta edición de Al Banquillo, el abogado y exfiscal titular del Ministerio Público, también investigador jurídico en su momento de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad. Gracias por su atención a esta edición de Al Banquillo y nos encontramos en la próxima.